Aunque con frecuencia el ingeniero puede estar interesado en las características de la transferencia de calor de corrientes dentro de tubos o sobre placas planas, debe darse la misma importancia a la transferencia de calor que puede lograrse en la corriente alrededor de un cilindro, como se muestra en la siguiente figura. Como es de esperar, el desarrollo de la capa límite en el cilindro determina las características de la transferencia de calor, mientras que la capa límite permanezca laminar y se comporte bien. Es posible calcular la transferencia de calor mediante un método similar al análisis de la capa límite. Sin embargo, es necesario añadir el análisis un gradiente de presión, ya que este influye en el perfil de las velocidades de la capa límite de modo apreciable. De hecho, es este gradiente de presión el causante de la región de corriente desprendida que se desarrolla en la parte posterior del cilindro cuando la velocidad de la corriente libre es lo suficientemente grande. El fenómeno de desprendimiento de la capa límite se indica en la siguiente figura. De acuerdo con la teoría de la capa límite, la presión a través de esta básicamente es constante en cualquier punto del cuerpo. En el caso del cilindro podría medirse la distancia a partir del punto de remanso del cilindro. Así la presión en la capa límite debería seguir a la de la corriente libre del flujo potencial alrededor del cilindro, dado que este comportamiento no contradice ningún principio básico que deba aplicarse en la capa límite. Cuando la corriente avanza hacia la parte posterior del cilindro, el aumento de la presión causa una reducción de velocidad de la corriente libre y a través de la capa límite. El aumento de la presión y disminución de velocidad están relacionadas mediante la ecuación de Bernoulli, escrita para una línea de corriente. Puesto que la presión se supone constante a través de la capa límite, se hace notar que puede comenzar una inversión de la corriente en la capa límite cerca de la superficie, esto es, la cantidad de movimiento de las capas de fluidos cercanas a la superficie no es lo suficientemente grande para superar el incremento de presión. Cuando el gradiente de velocidades en la superficie se hace cero, se dice que la corriente ha alcanzado un punto de separación. Este punto de desprendimiento se muestra en la siguiente figura. Cuando la corriente avanza, pasado el punto de separación, puede ocurrir el fenómeno de inversión de la corriente, como se muestra en la siguiente figura. Finalmente, la región de corriente desprendida en la parte posterior del cilindro se hace turbulenta y de movimiento aleatorio. El coeficiente de resistencia para cuerpos romos se define como del cuerpo expuesto a la corriente, que para un cilindro es el producto del diámetro por la longitud. En las siguientes dos figuras se dan para cilindros y esferas los valores de los coeficientes de resistencia en función del número de Reynolds. El flujo alrededor de un cilindro de un flujo no viscoso ideal, el flujo es simétrico tanto alrededor del eje X como del eje Y. La velocidad del flujo en torno al cilindro aumenta hasta un máximo en el punto B y luego disminuye conforme nos alejamos del cilindro. Para flujo no viscoso, un aumento de la velocidad se acompaña de una reducción de la velocidad y viceversa. Por lo tanto, la presión a lo largo de la superficie del cilindro disminuye a medida que nos movemos del punto A al punto B y después nuevamente aumenta del punto B al punto C en la misma magnitud. Como el flujo es simétrico con respecto a los ejes X y Y, se espera que la distribución de presiones, bulbo de presiones, también sea simétrico respecto a los ejes X y Y. Como los esfuerzos de corte no están presentes en un flujo no viscoso, las fuerzas de presiones son las únicas que se necesitan para determinar la fuerza neta del cilindro. La simetría de la distribución de presiones nos lleva a la conclusión de que en un flujo no viscoso no hay fuerza de arrastre, y esto se debe a que no hay viscosidad y no existe una capa límite, y esta es la que altera la simetría de la distribución de presiones.